Bien, continuamos hablando de este tema de los conflictos emocionales. Vamos a entender algo bien importante. Les comenté que manejo técnicas psicoterapéuticas como la Gestalt y el análisis transaccional. Son de corte humanista. Por ejemplo, Verne, que es el creador del análisis transaccional, tenía una frase muy famosa que yo creo que todo el mundo que lo menciona la repite. Él dice que todos nacemos príncipes y princesas, pero que lamentablemente en el transcurso de nuestra vida con nuestros padres nos terminamos convirtiendo en sapos y ranas. Entonces les quería explicar un poco cómo es ese proceso de transformación donde yo nazco bien, yo nazco sano, yo nazco en principio en amor, ¿ok? ¿Y cómo hago para convertirme en el sapo o la rana que soy hoy en día? ¿Ok? Por supuesto, siempre hablamos de lo emocional, ¿ok? y de lo inconsciente. No se vayan a salir de ese terreno, porque indudablemente que no andamos por ahí croando ni saltando en charcos, ¿no? Algunos. Bien, ¿qué sucede? Realmente sí, yo soy producto básicamente de esa relación de amor. Yo nací en amor. Si me permiten un poco del concepto bíblico, en el Salmo 139 habla de que yo fui formado en amor, fui entretejido en lo más profundo. Dice, mi embrión, que soy yo, vieron tus ojos, los ojos de Dios. Si me voy a un concepto, ¿qué es Dios? Dice que Dios es amor. Entonces mi primera emoción auténtica que aprendí fue la emoción de amor. Por eso es que andamos por la vida buscando siempre amor, porque ese amor ya no existe. Es ese amor que perteneció a ese aprendizaje en el momento donde yo estaba antes. Ahorita ya eso es completamente diferente, más protegido. De hecho dice, fuiste formado en las entrañas de la tierra, o sea, en el lugar más protegido que había, que era el vientre de mi mamá. Hoy en día se ha convertido en el campo de batalla con más muertos en el mundo debido a las situaciones de aborto. Pero bueno, ese es otro tema distinto. Pero también tiene que ver con lo inconsciente, con lo emocional y con todo este mundo de los conflictos. El asunto es ese, sí, nací bien, nací sano, nací chévere, nací feliz. Tú ves un bebé y, salvo algunos comentarios que dicen, pues es que me provoca morderlo. Bueno, tú ves un bebé y te produce ternura, te produce agrado, te produce esa sensación de querer abrazarlo, besarlo, o sea, de verdad demostrar amor, porque el bebé muestra amor. ¿Qué pasa? Bueno, que lamentablemente sucede lo que tiene que suceder. Nace, los que tienen suerte, por supuesto, en un seno de una familia donde está papá y mamá. ¿Ok? Pero también hay una tía, hay un abuelo, un primo, ya les dije. ¿Qué pasa en ese momento? Que a partir del momento en que nace, inclusive mucho antes de nacer, ya cuando papi y mamá se enteran de que están embarazados y de que van a tener un bebé, ya cada uno empieza a maquinar en su cabeza, quiero que sea ingeniero, quiero que sea médico, quiero que sea astronauta, ya cada quien sabrá. Y por supuesto, va a nacer y le van a dar una serie de modelajes, de situaciones, de condiciones que tienen que ver con las necesidades propias de lo que papá quiere con su hijo o de lo que mamá quiere con su hijo o la abuelita o el tío quien se haya encargado. ¿En qué sentido? Cuando tú haces cualquier conducta natural tuya, como buen bebé que eres, actúas lo que tienes en ese proceso de ir primero lo inconsciente desde el punto de vista de las emociones que les mencioné y después indudablemente lo que vas aprendiendo. Pues cuando haces algo que a papá no le gusta, pues papá te regaña, te castiga o se pone iracundo, va a depender del grado del conflicto. Y mamá hace lo mismo o la abuela hace lo mismo. El asunto es que todos los papás, las mamás, los abuelos, todas las figuras parentales en general son expertos en el arte de manipular. Y van a manipular a su hijo para que haga lo que ellos quieren. Y con un defecto, con una situación real que todos tenemos, que estamos desesperados porque nos amen. Estamos desesperados
por complacer a papá y a mamá para que nos amen. ¿Qué sucede? Que papi y mami, como son unos expertos manipuladores, saben cómo hacer para darme un mensaje importante. El mensaje que no, en la mayoría de los casos no es verbal, ¿ok? Es netamente emocional, es netamente actuado en la conducta. Con esta situación que te digo, si yo hago algo que está bien, me lo aprueban y me felicitan, pero si yo hago que para ellos está mal, me van a castigar, ya me están diciendo qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Entonces, ¿qué sucede? Sin darme cuenta, y se los digo otra vez, no necesariamente es verbal, pero yo lo siento en mi mundo interior, en mi mundo emocional, me dan la siguiente señal. Si tú quieres que yo, que soy tu papá, te quiera, tú tienes que hacer puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos es lo que a él le interesa, es lo que a él o a ella le conviene, es lo que él o ella quieren que yo haga. Entonces, ¿qué sucede? Nací príncipe, princesa, nací sano, estaba bien, empiezo a vivir con mi papá y mi mamá, empiezan a venir estas necesidades, empiezan a venir estas demandas de lo que ellos quieren conmigo. Y llega un momento en que yo, que me he revelado, que he actuado todo lo que he podido para seguir siendo ese niño libre que era, ese niño auténtico que era, ese yo que era, llega un momento en que yo digo, sí, ellos tienen razón. Mejor dejo de ser así y hago lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque yo quiero que me amen. Entonces, no es mi amor el que está enfermo, es el amor que ellos tienen hacia mí, que me invita a tomar yo una decisión de vida, de renunciar a ese niño auténtico que yo era para transformarme ahora en ese sapo o en esa rana. ¿Qué es lo que pasa? El niño libre, el niño auténtico es un niño feliz. Ese niño que yo veía pequeño, que reía y gozaba, cambia su expresión emocional hacia la tristeza o hacia la rabia. Va a depender de las invitaciones, va a depender de los modelajes que le han hecho, de las exigencias que le han puesto. Eso está más que clarito, todo el mundo lo sabe, como siempre nadie lo acepta, pero todo lo que papá haga o mamá haga van a influir en la decisión emocional de sus hijos y de allí van a determinar si yo puedo seguir siendo ese príncipe o esa princesa o si termino convirtiéndome en esa rana o en ese sapo. ¿Qué es lo que quiero decirlo en términos emocionales? Renuncio a mi alegría auténtica, renuncio a mi felicidad auténtica y me transformo en una persona triste o en una persona rabiosa o en una persona amargada o en una persona depresiva. ¿Por qué? Porque se deriva de las decisiones emocionales. La decisión integral del niño está tomada en un momento dado en base a lo que siente, a lo que son esas emociones que son indudablemente y actúan indudablemente en función de los modelajes y de las actuaciones que papá, mamá o figuras parentales hacen conmigo. ¿Qué sucede entonces? Generalmente todos terminamos culpando a papá y a mamá. Y cuando oímos estos temas y empiezo a entender el proceso de qué fue lo que pasó conmigo y de cómo me transformaron en sapo y rana, pues yo los culpo a ellos. Pero no, ya se los he dicho ya hace tiempo. No se trata de culpar al otro. Resulta que ellos tenían una situación emocional propia. Ellos tenían una situación de conflicto propia. Actuaron su conflicto conmigo y me invitaron a mí, ese fue su 50%, a que yo tomara una decisión de vida. Con mi 50%, yo tomo mi decisión de vida que determina todos esos procesos que yo voy a tener. Si voy a triunfar o no, si voy a ser un fracasado, por ejemplo, si me voy a casar o no, si voy a tener hijos o no, cómo los voy a educar. O sea, hay una cantidad de emociones, de decisiones
que se toman para definir las partes más importantes de mi desarrollo evolutivo como ente social que va a actuar en su juventud, en su adultez o en su vejez. De hecho, mucha gente no llega ni siquiera a la adultez. Se mete por caminos equivocados y termina muerto. O se arriesga con esta cuestión de que me encanta la adrenalina y lo demás y termina muerto debajo de un carro, en una moto volando por los aires o cosas por el estilo. Entonces, todo eso, ¿qué es lo importante? Sin yo tener todas las herramientas, sin yo tener todos los recursos, sin yo tener todo el bagaje necesario, he tomado decisiones que marcan mi vida para siempre. Pero es un para siempre que depende precisamente de la posibilidad de darme cuenta, de conocer, de actuar, de cambiar y de tomar nuevas decisiones. Porque la ventaja como seres humanos que somos, y ese es el proceso de esa rama humanista, es decir, que yo no vivo determinado por el patrón infantil permanentemente, sino que yo puedo modificarlo en función de decisiones, de acciones concretas que permitan cambiar mi vida hacia patrones que yo decida, que me permitan salir del rol de la rana o del rol del sapo y pueda convertirme de nuevo en el príncipe, la princesa que era, y de ser posible, si fuese mejor todavía, en el rey o la reina que debo ser. ¿Cómo? Tomando una situación de vida indudablemente de decisión de triunfo. No se crean que esto es solo pensamiento, que yo decido, no, yo voy a ser bueno, yo voy a ser bien, yo voy a triunfar. No. Muchísima gente está manejada y triunfa aparentemente porque están las emociones que lo pisotean desde adentro y lo obligan a hacer cosas. ¿Ok? Esa decisión de vida la tomé yo en algún momento de esa parte infantil y yo les mencioné el acróstico de Marta. Les dije que había 5 emociones, 3 son negativas, que son el miedo, la rabia y la tristeza, 2 son positivas, que es la alegría y el amor. Si yo hago una suma algebraica de 3 negativas, 2 positivas, me queda una negativa. Esa negativa puede ser el miedo, o puede ser la rabia, o puede ser la tristeza. Todos hemos tomado una esencia de emoción en la vida que tiene que ver con una de estas 3 emociones negativas. Y es la que preferentemente actuamos. ¿Cómo? En los conflictos reales, en las situaciones emocionales reales. Ese es un tema que hay que desarrollar después. Pero guárdalo allí porque sí, aunque yo no me lo crea, que es importantísimo con este mundo de los conceptos inconscientes y de esta situación emocional, yo manejo una emoción dentro de todas las que manejo como mi emoción preferida, mi emoción que me define y que generalmente tiene que ver con un tema de una emoción negativa. Bueno, igualito lo dejamos allí. De nuevo, un gran abrazo. Gracias por la atención. Muchas bendiciones del Señor Dios y hablamos en un próximo video. Muy bien, aquí tienen mis redes sociales, empezando por mis datos de contacto. Tienen mi WhatsApp y mis correos. Los voy a invitar de manera muy especial, con mucho cariño, a leer mi blog, donde hay cantidad de artículos relacionados con todos estos temas de corte emocional. Mi Instagram, mi Facebook y mi YouTube que ya conocen. De corazón, muchas gracias, muchos abrazos y que el Señor Dios te bendiga grandemente.